es que se dedican a cualquier tipo de célula que sea extraña, mientras que los específicos se van a dedicar a trabajar contra células concretas. Entonces, dentro de esos inespecíficos teníamos unas barreras primarias y unas barreras secundarias. Dentro de las barreras primarias teníamos, en el esquemilla nos vienen estas dos, la piel y las mucosas, pero podía ser también el pH del estómago, la flora bacteriana, las glándulas pilosas, bueno, tendríamos mucho tipo de complementos, bueno, de componentes, mejor dicho, de las barreras primarias. Si el microbio ha conseguido pasar las barreras primarias, vamos a necesitar unas barreras secundarias. Una de ellas muy importante va a ser la presencia de fagocitos, de macrófagos, por ejemplo, que se van a comer a esos patógenos y después van a realizar la presentación de esos patógenos, de los antígenos de esos patógenos. Entonces, dentro de esto, comentábamos que encontramos el sistema del complemento y encontramos también que se contribuye a la inflamación, ¿no? A la respuesta inflamatoria. Todo esto dentro de la vía inespecífica. Y ya dentro de la vía específica, pues tendríamos en realidad dos tipos celulares principales, que serían los linfocitos T y los linfocitos B, que se encargarían de una respuesta inmune celular o de una respuesta inmune humoral. Esto es lo que vamos a ver un poquito más en profundidad hoy, siguiendo un poco lo que es el orden del libro, ¿vale? Ayer nos quedamos en el punto 3.4, en el que dice los linfocitos, células específicas del sistema inmunitario. Entonces, como decimos, tenemos que acordarnos que ahora lo vamos a ver más en profundidad, pero que los linfocitos B lo que generan es la respuesta inmune humoral, que se llama. Pues no, vamos a ver con esto. La respuesta inmune humoral, y los linfocitos T se encargan de la respuesta inmune celular. Y ya íbamos apuntando por ahí que dentro de los linfocitos vamos a tener, nosotros vimos ya dos tipos, que eran los citotóxicos y los colaboradores. Los citotóxicos van a tener en su membrana, que ayer no lo comentamos, hoy ya vamos a comentarlo un poquillo más en profundidad, tienen unos receptores que se llaman CD8, mientras que los linfocitos T colaboradores tienen un receptor CD4. Los citotóxicos CD8 y los colaboradores CD4. Si recordábamos un poquillo lo que hacían los colaboradores se encargan de activar a los citotóxicos. Luego lo veremos otra vez, lo veíamos en el vídeo, pero ahora lo veremos otra vez, que lo que hacen es como activar a estos citotóxicos. ¿Vale? Entonces tenemos estos colaboradores y estos citotóxicos. Y aquí tenemos un tercer tipo, que son los linfocitos T supresores. Esos supresores lo que hacen es, por un lado, digamos, inhibir la actuación de los colaboradores, de manera que si inhiben la actuación de los colaboradores, están inhibiendo también la actuación de los citotóxicos, si lo pensáis. Y por otro lado, están inhibiendo también la respuesta humoral. ¿Vale? Es decir, están inhibiendo la respuesta celular y la respuesta humoral. Por lo tanto, los supresores, si los queréis ahí apuntar, son una especie de reguladores. Regulan la respuesta inmune, mientras que los citotóxicos provocan la lisis de la célula y los colaboradores se encargan de activar a los citotóxicos. Los supresores lo que hacen es regular. En cierto momento no será necesario que se siga dando la respuesta inmune. Bueno, pues entonces podremos regularla mediante los linfocitos T supresores. Más o menos esto es lo que vimos ayer. Pues vamos a entrar un poquillo más en cómo funciona la respuesta inmune. Cuando pone aquí respuesta inmune, en general, a lo que se va a referir todo lo que venga después es a la vía específica, ¿vale? Por si queréis apuntarlo, porque son unas cosillas que puede generar más confusión. Es decir, tendríamos unas barreras primarias y unas barreras secundarias dentro de la respuesta inmune inespecífica, y ahora dentro de la respuesta inmune específica vamos a ver
cómo funciona. Muy bien. Pues entonces tendríamos, bueno, nos lo dice por aquí, ¿vale? La respuesta inmune es totalmente específica. Entonces, todo esto que estamos hablando es el mecanismo específico. Entonces vamos a ver la primera, la respuesta inmune primaria. La respuesta inmune primaria es el primer contacto que el organismo tiene con un patógeno, la primera vez que se encuentra con él. ¿De acuerdo? De manera que lo que va a hacer es realizar una respuesta, ¿vale? Va a realizar una respuesta que veremos que tiene ciertas condiciones, pero después lo más importante es que después de esa respuesta inmune primaria va a generar una memoria inmunológica gracias a que tiene células de memoria, que se llaman, ¿vale? Esta es la razón por la cual lo que comentábamos ayer, si nosotros pasamos una enfermedad, por ejemplo, como la varicela, no volvemos a tenerla nunca, porque estamos inmunizados frente a ella. Pues eso es gracias a las células memoria que tenemos aquí. Vamos a no entrar ahora mismo en las fases, vamos simplemente a tener una visión más general. Entonces tenemos una respuesta inmune primaria en la cual tienen el primer contacto con el patógeno, ¿vale? Pues bueno, como se han quedado células memoria, células ahí guardadas por si acaso, cuando el patógeno vuelva a entrar en el organismo, ya no va a entrar de primeras, ya entra por segunda vez, de manera que lo que es la respuesta va a ser más ágil porque ya tenemos células memoria que estaban preparadas contra ese patógeno en particular. ¿Vale? Entonces tenemos una respuesta primaria en la que las células se encuentran por primera vez con el patógeno. Imaginaros, esos policías ven por primera vez, reconocen por primera vez al sospechoso, y una respuesta inmune secundaria en la cual esos policías ya conocían al sospechoso de antes, con lo cual es mucho más sencillo, ¿verdad? Si nosotros conocemos la cara de un sospechoso y lo vemos, digamos, en donde estamos protegiendo, lógicamente va a ser mucho más sencillo que si no conocemos la cara del sospechoso, ¿verdad? Entonces, esta es la misma lógica. Esas células memoria ya han tenido un contacto previo con el patógeno. ¿Y eso qué es lo que provoca? Bueno, pues lo que provoca es que la respuesta sea más rápida y de mayor cantidad y por lo tanto mayor calidad que la respuesta primaria. Vamos a ver ahora ya sí las fases que comentaban aquí, la fase de latencia, la de logarítmica, la de declinación. Lo que viene a decir es lo siguiente. En la primera respuesta, ¿vale? Tenemos el contacto de los linfocitos con el antígeno, con esa proteína del patógeno, y entonces va a haber un tiempo en el cual no hay ninguna respuesta. Bueno, va a empezar la respuesta en una fase que se llama logarítmica porque tiene, ¿vale? Un crecimiento logarítmico, va a llegar a un punto álgido, ¿no? Que aquí lo llaman fase estacionaria, y entonces va a empezar una fase de declinación que es una bajada de la respuesta. Imaginaros, si esto fuese producción de, como dice aquí, de anticuerpos, ¿de qué respuesta estaríamos aquí hablando ahora mismo? ¿De una respuesta celular o humoral? Venga, no se atreve nadie. Nadie. Sería una respuesta humoral. ¿Pero me está escuchando? Vale, vale. Anticuerpos serían linfocitos B, que sería respuesta humoral, ¿vale? Eso tenemos que ir metiéndonos ese concepto en la cabeza, ¿vale? Entonces, nosotros lo que estaremos viendo es aquí, por ejemplo, cómo funcionan los linfocitos B, porque lo que hacen es producir anticuerpos. Pues se habrían producido anticuerpos solo a partir de este momento, a partir de que empieza la fase logarítmica. Es decir, se queda un tiempecillo sin hacer nada, mientras genera la respuesta, empieza a generar la respuesta y ya se empieza a bajar la respuesta. Por ejemplo, puede bajar esa respuesta porque ya se ha acabado con el patógeno. Imaginaros, se han generado anticuerpos y se ha acabado con el patógeno. Vale, pues ya podemos bajar esa respuesta. Bueno, ¿ahora qué pasa? Vuelve a entrar el mismo patógeno. Imaginaros, un año después. Un año después nos volvemos a contagiar con el mismo patógeno que nos contagiamos el año pasado. Pues eso ya que ya va a ser una respuesta inmune secundaria
Lo primero es que su fase de latencia, el tiempo que tarda en responder va a ser mucho más corto que en el primer contacto, si os fijáis. En el segundo contacto la fase de latencia es más corta, por lo tanto la respuesta va a ser más rápida. Eso por un lado. Pero por otro lado, si os fijáis, la producción de anticuerpos, fijaos esta curva, cómo crece, y fijaos esta curvita. Esta curvita solo llegaba aquí y rápidamente declinaba. En cambio, en el segundo contacto, fijaos cómo crece. Cómo crece la gráfica significa que además de dar una respuesta más rápida, va a dar una respuesta con mayor cantidad de anticuerpos. Y lógicamente, si da una respuesta con mayor cantidad de anticuerpos, va a tener más eficacia, va a ser más eficaz. Por lo tanto, la respuesta inmune secundaria es mucho más eficaz que la respuesta inmune primaria. De ahí, imaginaros que estamos hablando de la varicela. La primera vez cogemos la varicela, pero en la segunda la respuesta ya es tan fuerte que no vamos a volver a coger nunca la varicela, porque tenemos, por ejemplo, en este caso, anticuerpos para toda la vida gracias a que tenemos células memoria. Así que, muy importante, gracias a la memoria inmunológica, la respuesta inmune secundaria es mucho mayor que la respuesta inmune primaria. ¿Qué tal hemos entendido eso? ¿Bien? ¿Mal? Bueno, venga. ¿Vale? Bueno, pues el problema de este tema es eso, que hemos visto esto, en realidad hemos visto ya todo el tema. Lo que pasa es que ahora en los siguientes epígrafes vamos a ir viendo cosas concretas que hemos estado mencionando simplemente. En la siguiente página, por ejemplo, vamos a hablar de lo que son los antígenos, lo que son los... Hemos hablado varias veces de ellos, pero vamos a estudiarlo un poquillo más. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que cuando nosotros estamos hablando de contagios, de patógenos, ¿vale? Estamos hablando de, en general, seres vivos o no seres vivos, en general, cualquier partícula infecciosa que pueda generar una respuesta en el sistema inmune. Por lo tanto, podemos tener bacterias de muchos tipos, podemos tener virus de muchos tipos también, y podemos tener hongos también de muchísimos tipos. Entonces, claro, todos esos patógenos, en general, ¿cómo se van a reconocer por el sistema inmune? Pues se van a reconocer gracias a que presentan en su exterior algún tipo de proteína que sirve como antígeno, ¿vale? Los virus van a tenerla, las bacterias van a tenerlo, pueden ser proteínas o pueden ser polisacáridos que encontremos en la superficie del patógeno, ya sea un virus, ya sea una bacteria, ya sea un hongo. Entonces, ese antígeno es una sustancia, como decimos, que tenga capacidad antigénica y lo que hace la definición de cualquier antígeno, de cualquiera, es que sea capaz de desencadenar una respuesta inmune. Eso es lo más importante, ¿vale? Es una sustancia que puede desencadenar una respuesta inmune. ¿Por qué tenemos que tenerlo en cuenta así? Porque si os fijáis, cuando hablamos de alergia, por ejemplo, alergia al olivo, nosotros, en ese caso, ¿cuál es el patógeno? Verdaderamente no es ni un virus, ni un hongo, ni una bacteria. Estamos hablando del polen de una planta. Pero ese polen de la planta, aunque no sea un verdadero patógeno, es reconocido por el sistema inmune como un patógeno. ¿Por qué? Porque va a reconocer en él la capacidad antigénica, es decir, capacidad de desencadenar una respuesta inmune en aquellas personas, lógicamente, que sean alérgicas. Pero con esto quiero decir que podemos tener muchos tipos de sustancias que generen una respuesta antígena o antigénica. Aquí tenemos los tres tipos que podríamos diferenciar, ¿no? Como dice heteroantígenos. Son los que pertenecen a organismos de otra especie distinta. O puede ser, por ejemplo, de otro reino distinto, como fuese una bacteria, por ejemplo, ¿de acuerdo? Los isoantígenos son antígenos que son de otro individuo de la misma especie. Por ejemplo, como dice ahí, el sistema AB0. Si nosotros le metemos sangre de un grupo sanguíneo no adecuado a otra persona, ¿verdad? Esa persona receptora puede tener problemas de salud muy graves. Eso es debido a los isoantígenos, a que cuando nosotros le metemos glóbulos rojos de otra persona que no tiene el grupo sanguíneo adecuado, va a generar una respuesta inmune. Y luego vamos a tener autoantígenos.
Estos son los menos comunes y lo que nos dan son enfermedades autoinmunes. Entonces lo que son moléculas, pero del propio organismo, las que están generando la respuesta inmune. ¿Vale? Entonces, moléculas de otra especie, moléculas de la misma especie, pero de otro organismo, y autoantígenos, que son moléculas del propio organismo. Si os fijáis, son los tres tipos, en realidad, de situaciones en las que nos podemos encontrar. ¿Vale? Entonces, este antígeno, ¿dónde lo vamos a tener? Lo vamos a tener en una región que se llama determinante antigénico o epítopo. También nos lo vais a encontrar muchas veces como epítopo. Esa es la zona donde vamos a encontrar el antígeno. El antígeno podemos tener una copia o varias copias. Vosotros imaginaros, ¿no? Aquí estas bacterias que las tenemos con algunos polisacáridos unidos en su membrana, ¿no? Bueno, pues tenemos muchos, todos ellos son antígenos de una misma bacteria y todos van a ser capaces de activar la respuesta inmune. Podemos tener en algunos casos en los que el epítopo, como dice aquí, sea único, que solo se puede unir con una molécula de anticuerpos y se llama antígeno univalente. Pero lo más común es que haya antígenos polivalentes, es decir, antígenos en varios epítopos, en varios sitios antigénicos, con varios determinantes antigénicos. Nos ponen aquí una vez más el ejemplo de los isoantígenos del sistema AB0. Esto es los grupos sanguíneos, con el sistema AB o 0. De manera que, como comentábamos, si nosotros le añadimos sangre que no es del grupo sanguíneo adecuado a una persona, pues esa persona va a tener una reacción inmunológica que le puede llevar a la muerte. Y luego, ya como curiosidad, o como último nombrajo que también tendríamos que recordar, son los aptenos. Los aptenos son sustancias que una vez dentro del organismo van a desencadenar una respuesta inmune, pero que no sea del tipo humoral, que no sea con anticuerpos. Todos los demás antígenos sí que van a poder provocar una estimulación de anticuerpos, como tenemos aquí unidos, ¿vale? Si os fijáis, los antígenos y los anticuerpos están unidos. En cambio, los aptenos son sustancias que generarán una respuesta inmune, pero no del tipo humoral, no del tipo con antígenos. Así que esto es más o menos lo que tendríamos que sabernos de los antígenos. Aquí nos viene una tablita sobre cómo funciona el sistema B0. Si os fijáis, los glóbulos rojos del grupo A, del grupo B, del grupo AB o del grupo 0 tienen en su superficie, en la membrana, como un dibujito distinto. Los del grupo A tendrán un antígeno, los del grupo B tendrán otro antígeno, los del grupo AB tendrán los dos antígenos y el grupo 0 no tendrá ningún antígeno. ¿Vale? Por eso si nosotros le metemos grupo 0 en las transfusiones, en general, un grupo 0 negativo no va a tener ningún problema. Como no tiene antígenos, no va a generar ningún tipo de respuesta inmunológica. Y por eso en urgencia, pues siempre tienen grupo 0 negativo. Venga, hasta aquí más o menos. Sí, ¿no? Muy bien. Venga, lo siguiente que tenemos son los anticuerpos. Pues son como, lo primero, son las sustancias que generan los linfocitos B, muy importante que lo tengamos en cuenta. Los anticuerpos van a ser esas sustancias que se generan por el linfocito B y que además se unen a los antígenos, como veíamos en la página de antes. La página de antes, los antígenos se unían a los anticuerpos, o los anticuerpos a los antígenos. Pues esto es la parte, digamos, del dibujito que tenía esta forma, que si os fijáis, pues tenía como una forma, como el triangulito de llave, que es el anticuerpo. Aquí lo tenemos con la conformación de proteína y si recordamos, ¿verdad? Esta configuración era la estructura terciaria, que cuando, como tenemos varios dominios, pues lo que va a formar es una estructura cuaternaria, si nos acordábamos del tema de las proteínas. Bueno, pues, ¿qué son los anticuerpos? Los anticuerpos son unas inmunoglobulinas, ¿vale? Son en realidad glucoproteínas
y nos lo vamos a poder encontrar tanto con el nombre de anticuerpos como de inmunoglobulina. Muy importante que ya lo tengamos en cuenta. La conformación, si recordábamos las estructuras terciarias, podíamos tener que fuese fibrosa o globular, pues su conformación en este caso es globular. Por lo tanto, va a tener una capacidad, cierta capacidad de disolverse, ¿verdad? Una cierta solubilidad. Bueno, pues esta proteína tan curiosa tiene dos cadenas y dos cadenas. Tiene 4 cadenas en total. Dos cadenas que se llaman H de heavy, de pesadas, y dos cadenas L de light, de ligeras. ¿Vale? Entonces, vamos a verlas aquí en el dibujillo. ¿Vale? Vamos a tener las cadenas pesadas, que son las cadenas largas. Yo os recomiendo ya que en el cuaderno vayáis dibujando este anticuerpo. Entonces, en este anticuerpo tenemos dos cadenas larguitas, que son las de dentro, que son las cadenas H, y dos cadenas cortitas, que son las de los lados, las de fuera, que son las cadenas L. Lógicamente, porque las L, al ser más cortitas, van a tener menos peso molecular que las cadenas H, que van a ser más larguitas. Pero más cosillas tenemos que sabernos de aquí de ellos. Tenemos como dos colorcillos, ¿no? Tenemos colorcillo verde y tenemos colorcillo amarillo, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que va a separar. Si nos fijamos aquí, como dice ahí, hay un tallo y dos ramas. Bueno, en el tallo es todo verde, ¿verdad que sí? Pero en las ramas encontramos que los extremos son naranjitas. Aquí tenemos extremo naranja, extremo naranja, extremo naranja, extremo naranja, mientras que todo lo demás es verde. Bueno, pues el extremo naranja van a ser lo que se llaman regiones variables. Esas regiones variables lo que significa es que van a estar cambiándose todo el rato en lo que es su secuencia para poder ajustarse a todos los tipos de antígenos que tengamos. Es decir, la parte verde no va a cambiar, va a ser fija, pero la parte naranja va a estar cambiando todo el rato. Imaginaros, cada día en nuestro cuerpo entran nuevos patógenos, siempre distintos. Los patógenos que ya conocíamos mutan, pueden volverse, ¿verdad?, distintos, como nos pasa con el virus de la gripe, como nos pasa con muchos virus. Entonces, el organismo, el sistema inmune, tiene que ser capaz de generar nueva variabilidad. Como los patógenos van a tener siempre mucha variabilidad, es muy importante que los anticuerpos tengan también muchísima variabilidad. Por lo tanto, esta zona ligera, esta zona variable va a ser la que siempre esté cambiando, siempre va a estar cambiando, para tener la capacidad de unirse a un nuevo antígeno que sea distinto de todo lo que haya conocido hasta el momento. ¿Se entiende esto? Sí, ¿no? Pues, ¿te fijado? Los mamíferos pueden fabricar millones de anticuerpos distintos, debidos, gracias a qué? A la recombinación genética. Es decir, nosotros tenemos que esos son proteínas, pero son unas proteínas que están generadas por un gen que tiene una tasa de mutación muy alta. Es decir, se está todo el rato creando variabilidad genética que permita que haya variabilidad en la región variable de estas proteínas. Y dentro de los anticuerpos, de la inmunoglobulina, vamos a tener que aprendernos los distintos tipos que hay. Yo ahora pasaré el resumencillo, ahora que ya estamos viendo el tema, ya que lo tenemos casi terminando, os voy a pasar el resumencillo. Tenemos que sabernos los tipos de inmunoglobulina. No tanto a lo mejor como el texto que viene aquí, pero sí que tenemos que saber, eh, digamos que cuándo van a actuar o en qué situaciones van a actuar unas u otras. Tenemos 5 tipos principales de inmunoglobulinas: la G, la A, la M, la D y la E. Y van a tener, como decimos, una proporción distinta según la situación y también según las especies. Como nos dice, las aves, por ejemplo, solo cuentan con las 3 primeras, mientras que los peces solamente cuentan con la inmunoglobulina M.
Pero los seres humanos tenemos las 5 inmunoglobulinas y van a actuar en cada momento de una manera distinta, ¿vale? Las primeras, las IgG, las inmunoglobulinas G, son los, como dice aquí, los más numerosos que tenemos en la sangre, pudiendo ser hasta el 80% de los anticuerpos que tenemos, ¿de acuerdo? Y aparecen en gran número cuando tiene lugar un segundo contacto con el antígeno, es decir, van a ser especialistas de la respuesta inmune secundaria. Muy importante. Son además las únicas que pueden atravesar la placenta y que se segregan en la leche materna, en la leche que le da la madre a su bebé, ya le está dando anticuerpos. Cosa muy importante, ¿verdad? Porque ese bebé va a tener desde el principio un contacto con el exterior. Nos dan inmunidad frente a bacterias, virus y hongos y además activan a los macrófagos de la sangre y al sistema del complemento. Es decir, además activan la respuesta inmune inespecífica, el mecanismo inespecífico. Fijaos que ya hemos visto dos maneras de comunicarse entre lo inespecífico y lo específico, ¿verdad? En uno y en otro sentido. Luego tenemos las IgA, las inmunoglobulinas A, que son solamente el 13% del total de las inmunoglobulinas. Lo tenemos en, digamos, en estructuras linfoides subepiteliales por debajo de la piel, pero sobre todo en sangre y secreciones, ¿vale? Distintos tipos de secreciones como las secreciones vaginales, la saliva, las lágrimas, los mocos, en la leche también. Por lo tanto, ¿para qué van a servir si los tenemos tanto en las secreciones? Pues van a ser patógenos que sean inhalados a través de la respiración o que sean ingeridos, por ejemplo, con la comida. Muy importante. Las IgM, las inmunoglobulinas M, son solo el 6% de los anticuerpos. Son las que actúan, en respuesta primaria. Muy importante, si las inmunoglobulinas G de lo que se dedicaban era a la respuesta secundaria, lo que vamos a tener en las inmunoglobulinas M es que es respuesta primaria. Vamos a ver si yo consiguiese aquí escribir. No sé cómo se escribe aquí, la verdad. Aquí voy a decir otra cosa. No me deja escribir. Bueno, pues apuntároslo vosotros si queréis, las IgG, respuesta inmune secundaria, IgM, respuesta inmune primaria. ¿Vale? Entonces, ¿qué más tendríamos que saber? Tenemos las IgM en la sangre y otros fluidos, y además son anticuerpos que producen, como dice ahí, son anticuerpos completos, ¿no? Las IgM, porque dice, siempre producen aglutinación. En cambio, las IgG son solo divalentes, porque no causan aglutinación al reaccionar con antígeno a superficie de los eritrocitos. ¿Qué significa ese párrafo tan sumamente extraño? Pues que las IgM sí van a provocar aglutinación cuando le metemos sangre de un grupo distinto, es decir, ante isoantígenos, mientras que mientras las IgG no van a causarlo y la IgM sí, ¿vale? No sé si me he equivocado de letra antes de haber escrito. Las IgM provocan aglutinación, mientras que las IgG no provocan aglutinación cuando las ponemos en contacto con isoantígenos. No sé si eso es un poco liosete, pero bueno, es otra idea que podíais tener por ahí. ¿Qué más anticuerpos tenemos? Pues tenemos las IgD, que se encuentran en la superficie de los linfocitos B. Solamente la vamos a encontrar en la superficie. No van a ser encontrados en la sangre, así sueltos. Solamente van a estar en la superficie. Y luego las IgE, que lo que se encargan principalmente es de los fenómenos alérgicos. Es decir, cuando tengamos alergia, vamos a tener las inmunoglobulinas E bastante altas, porque son las que se encargan de acabar con antígenos que digamos que son de otra especie, pero que no son bacterias, ni virus, ni hongos. Por ejemplo, el polen de las plantas, ¿de acuerdo? Así que vuelvo a repasar. Las IgG, inmunoglobulinas G,
van a actuar, son las más numerosas, van a estar en la respuesta inmune secundaria. En el caso de las IgA, van a estar muy presentes en las secreciones y se van a encargar de patógenos inhalados e ingeridos, mientras que las IgM se van a encontrar en la respuesta primaria, sobre todo las IgD las vamos a encontrar en la superficie de los linfocitos B y las IgE las vamos a encontrar en los fenómenos alérgicos. Muy importante que tengamos la idea principal de cada una para que sepamos diferenciarlas, porque una de las actividades fáciles que nos podemos encontrar es que ante una determinada situación nos pregunten qué inmunoglobulinas deberían haber actuado antes, ¿no? Deberían encontrarse en mayor cantidad o ese tipo de cosas. Y si ya hemos visto el antígeno y el anticuerpo, lo que nos quedaría sería ya ver la reacción del antígeno con el anticuerpo. Vamos a ver cuánto nos quedaría. Nos quedaría este epígrafe, el 8 y ya el 9 y el 10. De acuerdo, pues vamos a entonces a dejar el tema de inmunología aquí, si os parece, y vamos a comentar el examen de selectividad de biología según el modelo nuevo que han dado. ¿Os parece? Venga. Ya sí que os mandaré algunas actividades del libro para empezar un poquillo a trabajar lo que hemos visto de respuesta inmune. Venga, muy bien. Pues en vuestra carpetilla de los controles, vamos, de los exámenes de selectividad de cursos pasados, está ya el modelo que han dado del modelo del COVID. Venga, muy bien. Yo no he mirado modelos de otras asignaturas, no sé si tienen cosillas en común o no, pero en el examen de biología tenemos tres bloques principales. Lo explican aquí, dice estructura, y entonces aquí nos lo explican. Tenemos un primer bloque A. El bloque A es igual que en el examen de antes, ¿no? En el examen de antes eran 3 preguntas, ¿verdad? De 2 puntos, que te sumaban las 3 primeras preguntas, te sumaban 6 puntos. Pues estas van a ser lo mismo. Se llaman preguntas, aquí lo llaman preguntas de concepto, lo han llamado ellos. Van a ser 6 puntos porque podemos coger 3 preguntas de las 5 que nos van a dar. Luego un bloque dice de razonamiento, que serían 2 preguntas de 1 punto. Esas serían, digamos, las preguntas esas abiertas, ¿verdad? Que siempre comentamos. Y luego un bloque C de preguntas de imagen, muy importante, que también va a valer 1 punto cada una. A ver, ventaja y desventaja. Vamos a irlo comentando sobre este nuevo modelo. Una desventaja grande que yo le veo es que nos hemos asegurado que en el bloque C vamos a tener sí o sí que elegir 2 preguntas de reconocimiento. Mientras que antes, normalmente siempre íbamos a tener una pregunta de reconocimiento. Eso es una desventaja, desde luego, para vosotros. Porque si os fijáis, en el bloque 3, las 5 preguntas vamos a encontrar por una imagen, un gráfico, algo de eso. Con lo cual, bueno, eso puede ser un poco más problemático. Cosas a favor. Esa es la única cosa en contra que yo le he visto, la verdad. Cosas a favor. Este examen va a ser mucho más sencillo de planificar, yo creo, vamos. Porque, primera razón, en principio, no parece verdad que vaya a haber dos modelos, sino que vamos a tener un modelo en el que podemos elegir las preguntas entre ellas. Yo hubiese puesto quizás más selecciones, más preguntas, a lo mejor 6 preguntas para elegir. Porque es verdad que, por ejemplo, en el primer bloque, al ser 5 preguntas y poder elegir 3, pues hombre, solamente nos quedan 2 que no podamos elegir, ¿no? No tenemos mucho poder de elección, pero bueno, con lo que tenemos, es verdad que por lo menos no vamos a perder tanto tiempo como perdíamos antes eligiendo la opción A o B, que en eso se pierde bastante tiempo. Y
se crean muchas dudas al principio del examen y empieza uno a hacer la opción a veces un poco dudando de si es la que ha elegido correcta y todas esas cosillas. Aquí nos lo vamos a ahorrar, con lo cual vamos a tener un poquillo más de tiempo para decidir, dado que el examen vale el mismo tiempo, 1 hora y media. Entonces vamos a ver qué preguntillas tenemos en el primer bloque, este que dice bloques de conceptos. Como ya hemos comentado muchas veces, el bloque este de preguntas de 2 puntos no tiene por qué ser muchas veces más complicado que el de preguntas de 1 punto. A veces las preguntas de 1 punto son más complicadas en realidad. Vamos a ir viendo cómo han elegido, porque si os acordáis, lo que iban a decir es que iban a ser bloques de contenido. Al final no han decidido que sean bloques de contenido. Vamos a ver qué bloques de contenido tenemos aquí metidos en este examen de prueba que nos han puesto. En primer lugar dice que nombremos y describamos los dos tipos de estructuras secundarias de las proteínas, la alfa y la beta. En principio, fijaos que ni siquiera nos dice 3 tipos de estructuras secundarias, por si era la hélice de colágeno. Aquí tenemos alfa y beta. Entonces, es poner ahí todo ese epígrafe, pero total, completo, porque ahí tenemos los 2 puntos. Bueno, esta es una pregunta bastante facilita, digamos. Entonces, una pregunta de biomoléculas. La siguiente pregunta es de metabolismo, que esto todavía no lo hemos visto. Luego, tenemos una pregunta de la parte de mutación y evolución. Esta es una pregunta, la verdad es que la que han puesto aquí en este ejemplo, bastante cabroncilla, esta pregunta, ¿vale? Porque es una pregunta sobre pruebas de la evolución, que es algo que fácilmente no le dedica a uno mucho tiempo. Voy a decir en qué página la tenéis vosotros en el libro, para que no tengáis que buscar. Lo tenemos a partir de la página 280. Esta pregunta, ¿vale? Entonces, esta pregunta concreta, en ese tema, de lo que se habla sobre todo son de las mutaciones, ¿verdad? Los tipos de mutaciones y más mutaciones, y hasta la página 288 no nos hablan del darwinismo. Nos hablan ahí en la página 288 y 290. En realidad, si más o menos tenemos claros los conceptos que hemos visto del darwinismo en años pasados, puede ser bastante sencilla de hacer, ¿vale? Porque nosotros que tenemos dentro del darwinismo, pues tenemos que tengamos el tema de la capacidad reproductiva diferencial, que tengamos diferentes lucha por la existencia, como dice aquí, supervivencia del más apto, eso en el darwinismo. Pero si nos vamos al neodarwinismo, pues tenemos simplemente algunas variaciones de lo que dijo Darwin al principio, ¿no? ¿Vale? Entonces, dice, relacionen los siguientes ejemplos con cada una de las pruebas de la evolución. Pruebas que tengamos de la evolución lo tenemos exactamente en la página 289. ¿Vale? Y en esa lo único que es diferenciación. Son las pruebas que daban prueba de cómo, valga la redundancia, de cómo se ha dado la evolución de los distintos organismos. Por un lado, que tengamos organismos que tengan fósiles distintos, que han ido cambiando. Organismos que han estado distintos que han ido diferenciándose en distintos lugares, como es la primera. La primera, la diversificación de la familia de los camélidos en diferentes ambientes, estaríamos hablando de evidencias aportadas por la biogeografía. Si seguimos la esquemilla de la página 189. Luego dice características comunes durante el desarrollo prenatal de los vertebrados. Pues eso son evidencias aportadas por la anatomía y la embriología. Luego, similitudes entre el ala de un murciélago y de un ave. Pues ahí podemos tener una vez más evidencias de la anatomía y de la embriología, en este caso la anatomía. Luego, semejanza entre el ADN del ser humano y el del gorila. Estamos hablando de evidencias de la paleontología. Y luego, el fósil de Archaeopteryx demuestra que es una especie intermedia entre aves y reptiles. Una vez más, pruebas de la paleontología.
Entonces, pegarle un repasillo porque esa parte la vimos mucho más rápido y entonces si tenéis cualquier duda, si no entendéis cualquier parte de esa pregunta, decidme cualquier dudilla, ¿de acuerdo? Pero la idea es eso, es tener muy claro cuáles son los postulados principales del darwinismo, los principales, y luego ver las pruebas a favor de la evolución. En el siguiente nos hablan de microorganismos, virus, viroides, priones, microorganismos los que pueden infectar. Esta es muy sencilla. Y las 5 de este primer bloque estaríamos hablando de la respuesta inflamatoria, que es lo que estamos viendo precisamente en este tema. ¿Vale? Así que bloque de biomoléculas, bloque de metabolismo, bloque de mutación y evolución, bloque de microorganismos y bloque de inmunología. Venga, luego vamos al bloque de preguntas de razonamiento. Entonces, en esta pregunta de razonamiento solamente podemos elegir 2 de las 5. Aquí, por lo tanto, pues vamos a tener un poquito más de libertad a la hora de elegir las que más nos interesen. Esta primera es de metabolismo. Esta segunda también de metabolismo. La tercera es de genética mendeliana. Vamos, un problema de genética. La 4 es el código genético, también muy sencilla. Y una de el sistema inmune. Así que 2 del metabolismo, una de genética, otra del código genético, vamos, que también es de genética, pero es de expresión genética, y una del sistema inmune. Venga, ¿y qué nos vamos a encontrar en el bloque C? Aquí, una vez más, podemos elegir 2, porque tenemos un poquito más de margen de acción que en el bloque 1. La primera es de biomoléculas. Venga, ¿os atrevéis a intentar esta? Dice que... ¿Qué, ¿Qué nombre recibe la reacción representada? A ver si nos acordamos mirándola. Esta reacción, que tenemos aquí un compuesto de varios carbonos, le añadimos sosa, es la saponificación. Exactamente eso. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí que identificarla, decir el nombre de 1 y de 2, que lo que aquí tenemos es un ácido, vamos, 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerina, con lo cual lo que tendremos aquí será seguramente un triglicérido, y lo que se separa es en una molécula, bueno, en 3 moléculas de sal de grasa, en lo que es el jabón y la glicerina. Venga, entonces el primero es de biomoléculas. La segunda actividad es de metabolismo. La tercera es de genética. Fijaos que además las de genética no son demasiado complicadas, ¿vale? Pregunta, ¿qué tipo de herencia representa teniendo en cuenta que la descendencia presenta plumas blancas y negras? Es decir, es una herencia intermedia, efectivamente. Entonces, hablar un poquito de la herencia intermedia e indicar genotipo y fenotipo si se cruzara el negro y el blanco y negro. O sea, bastante sencillita para lo que es. Luego, una de microorganismos, que la tenemos ahí bastante, bueno, no voy a decir sencilla, pero que tenemos aquí, ¿verdad? Un microorganismo que tiene cloroplastos y que tiene núcleo y es unicelular. Tenemos aquí otro que tiene cilios y es lógicamente unicelular también. Tenemos aquí otra, ¿verdad? Que, bueno, es una alga, ¿verdad? Que forma un tejido multicelular. Entonces, pues bueno,
hablar de los grupos, del reino, de la organización celular y 3 orgánulos comunes a los 3. Fijaos que no es tampoco nada complicada esa. Y para terminar, otra de inmunología. Si os fijáis en esta de inmunología, ya con esto vamos terminando. En esta de inmunología tenemos justamente lo que estábamos, lo último que hemos visto nosotros, bueno, o lo penúltimo, que era la respuesta inmune específica primaria y secundaria. Entonces, si os fijáis, aquí lo que ha habido es un primer contacto con el antígeno, por lo tanto el periodo de latencia es mayor, la curva logarítmica no llega hasta tan alto, mientras que en la fase B, que es un contacto secundario, el tiempo de latencia es menor, empieza a actuar desde el principio, y además la curva logarítmica, toda esa fase logarítmica es mucho mayor. Si os fijáis, llega hasta mucho más alto que la otra. ¿Vale? Y la molécula C que tenemos aquí, pues será un anticuerpo. Así que si nos fijamos que ahora mismo con lo visto hasta el momento, sin ni siquiera ver inmunología y lo que es el metabolismo, ya tendríais mucho donde elegir. ¿De acuerdo? Si en el primer aspecto es donde tendríamos menos porque, bueno, tenemos 3 de 5, pero en todas las demás ya podríamos elegir fácilmente 2 de las 5 sin ni siquiera ver los dos nuevos temas. Es decir, que realmente es fácil en el examen encontrar opciones que sí que nos sepamos, mejor que otras. Es decir, que no un examen tan a pillar, el otro sí era un poquito más a pillar, porque en la opción A siempre había alguna pregunta, digamos, que los alumnos querrían evitar, y en la opción B siempre había también alguna pregunta que los alumnos querrían evitar. Aquí, la verdad es que podemos intentar evitar aquellos temas o aquellos bloques que nos sintamos más inseguros. Y además, mirándolo así por encima, la verdad es que no es un examen de una gran complejidad en sus preguntas. Ni siquiera las de razonamiento son preguntas que sean muy abiertas a pillar, ¿no? El miércoles, no, el jueves, perdón, está la conferencia de la ponencia de biología, donde nos van a comentar más cosillas sobre el examen. Por lo tanto, os voy a dar más información todavía. Pero es verdad que de primera se ve que es un examen bastante asequible para lo que ha sido otro año. Que no digo con esto que os relajéis, pero sí que, bueno, ¿verdad? Que repasemos un poquito lo visto, que hagamos nuestros esquemillas, que lo tengamos todo más o menos y sobre todo sepamos qué parte no sabemos mejor y cuál es peor. ¿Vale? Eso es como en las oposiciones. En las oposiciones siempre es igual. Tú te sabes muy bien una serie de temas y otros temas te lo sabes menos. Pues tienes que estar muy, muy seguro de cuáles son tus puntos fuertes, los temas que más te sabes. ¿Vale? Y ya está, y no os desaniméis, que os veo con menos energía. Es el cansancio también, ¿no?